buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y en el programa Voces siempre bajamos a la mesa temas de relevancia y más aun cuando se trata también de conocer a la otra cara de la juventud que sale adelante, de esa juventud estudiosa, emprendedora, talentosa, cerebro que tenemos en Paraguay y que nos permite conocer a través de sus estudios y su formación lo que va aportando a la sociedad a través de su esfuerzo, su talento y su trabajo. Esta noche vamos a entrevistar a un joven paraguayo que sueña, que sigue estudiando y que ya mira incluso en el extranjero para su formación. Él es Bruno Caballero y esta noche nos acompaña para conocer más acerca de su historia de vida que puede inspirar a otros miles de jóvenes de nuestro país. Bruno, buenas noches. Buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? Un gusto, un placer y la verdad que es un honor estar acá contigo esta noche. Mira, más que nada, bienvenido. Se trata un poco de motivar a miles de jóvenes a buscar en el estudio una forma de progreso y de servicio. Y quisiera ir conociéndote de a poco, a ver, ¿cuál es tu formación de base? Ok, bueno, en particular mis carreras de grado son Derecho y Notariado. También soy traductor público. Mis carreras de grado, Derecho y Notariado, las saqué de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y soy traductor público matriculado después de haber rendido y aprobado el examen de traducción pública en la Universidad Nacional, Instituto Superior de Lenguas. Esas son las tres carreras que básicamente hago o que sigo. Que tenés 42 años. No, 27 años tengo. Tenés 27 años y ya toda esa formación. Sí. ¿Cómo hiciste para que con menos de 30 años seas por lo menos un especialista ya en derecho, en lo que es notariado y otras funciones que fuiste mencionando? Y básicamente fue un esfuerzo, por así decirlo, sostenido en el tiempo. O sea, desde que yo terminé el colegio, me tomé un año sabático para trabajar, no sabía bien qué iba a estudiar. Quería ser médico al principio y después, hablando un poco con mi familia, es como que encontré mi vocación en el derecho. Me dediqué un año a trabajar como profesor de inglés en el CCPA. Y en ese tiempo, bueno, analicé a qué quería proyectar. Y siempre tuve la idea de irme al exterior. Siempre quise estudiar en el exterior. Analicé la posibilidad de ver un curso de grado, pero no se dio la oportunidad en ese entonces. Después, en el 2016, empecé la facultad de Derecho y dije, me prometí a mí mismo sacar la mejor nota posible siempre. Nunca saqué un 3 en toda la carrera y eso me permitió después en quinto año ya perfilarme para salir mejor egresado en Derecho y a la par hice notariado también. Entonces yo terminé esas dos carreras juntas y un año después de terminar la carrera salí mejor egresado en Derecho. Dije también que tenía que culminar, por así decirlo, mi ciclo en inglés, siempre docente, ¿verdad? Pero también quería ser traductor público. Y bueno, apunté también a rendir el examen en el ISL y aprobé y hoy también ya soy traductor público matriculado. Ahora, ¿tu formación fue en el sector público o privado? Empecé la carrera de Derecho en la función pública, estuve en el Poder Judicial, en la Secretaría, en el Juzgado del Cuarto Turno, Secretaría 7 con Judigauto, y después ya salí y me fui a lo privado. Después de un tiempo me di cuenta que, bueno, la función pública tenía un cierto tope de repente para lo que es la proyección mental. Entonces dije, bueno, voy a pasar a lo privado para ver, ¿verdad? Y para ver otro desafío, para ver el derecho desde la otra cara. Porque Tal cual. una cosa es ser funcionario y ver todo el manejo interno y otra es estar desde el lado de los clientes, de la gente en particular que está siempre del otro lado, ¿verdad? A ver, Bruno, yo quiero ir un poco a lo que por ahí muchos siempre buscamos, una formación por fuera de Paraguay. Si bien uno puede entender de que su país fue mejorando en muchos aspectos en lo que hace a la formación terciaria, universitaria, también quiere conocer otros mundos, otros conocimientos, otros docentes, otras metodologías, otra forma de enseñanza para que eso pueda redundar a tu favor y a favor del país en sí. Hoy como un joven destacado, hoy como un joven que ni teniendo 30 años ya logró lo que logró, ¿cuál es el país que estás mirando para una eventual beca? En particular, tenía dos opciones, pero la que más me gusta es el Reino Unido. Reino Unido, ¿eh? Reino Unido, sí, Europa. Europa, así mismo. Y justamente me gusta porque tiene las mejores universidades del mundo. En particular, ¿verdad? Yo apliqué a 3 universidades, London School of Economics, la Universidad de Cambridge y la Universidad de Oxford, ¿verdad? ¿Con cuál al final quedaste? Fui aceptado en London School of Economics y también en Oxford y al final me decidí por la Universidad de Oxford. Ya tengo la aceptación y en teoría estoy viajando en agosto, ¿verdad? Ya falta poquito, o sea, estamos más que nada a la vuelta de la esquina, es esto lo que tenés vos. Ahora, ¿podés contarnos ese proceso? Porque yo creo que hay un sector de la población que, como vos, sueña,
que alguna vez quiere tener una beca porque los estudios universitarios fuera de Paraguay son altísimos, no solamente en formación, en rendimiento, en resultados, sino en costo. O sea, realmente una universidad en el Reino Unido probablemente sea impagable para cualquiera de nosotros, pero su conocimiento también lo es. O sea, mucha gente que se formó allí realmente es un talento que puede servir a su nación, en este caso Paraguay. Ahora, ¿ese proceso cómo fue para llegar hasta allí? Bueno, es un proceso que empieza desde el inicio de la facultad. Es algo que yo siempre le digo a la gente y a mí me toca ser mentor de repente de muchos alumnos que están ingresando, porque también soy docente universitario, entonces tengo la posibilidad de hablar con los alumnos y les cuento ahora. Ir al exterior es algo que tiene que estar desde el día uno presente en la cabeza, porque es básicamente un proceso de consistencia y disciplina. Uno tiene que entender que afuera, o para apuntar afuera, tiene que mantener un cierto rigor académico. Las universidades más exigentes suelen pedirle un promedio de 4.5 para arriba, que es altísimo en Sí. general, ¿verdad? Y además de eso, piden no solamente un enfoque netamente académico, sino que te piden también otro tipo de actividades, ¿verdad? Te piden, por ejemplo, que hagas voluntariado, que sea relevante con el área en la cual te estás entrenando o formando. Es decir, en pocas palabras, una persona emprende el viaje cuando inicia la carrera. Dice, yo quiero irme al exterior. Y lo primero, lo más importante diría yo siempre es mantener esa constancia con las notas. Van pasando los años y uno puede ir agregando otro tipo de actividades. Como por ejemplo, yo como alumno fui también miembro de la revista jurídica de la Universidad Católica. Tengo ensayos publicados durante mi carrera. Fui presidente de la comisión redactora del estatuto de esa revista jurídica de la Católica también. Y bueno, fui participando del centro de estudiantes, de la federación de estudiantes. O sea, es vivir tu vida gremial sin descuidar justamente lo que es la parte académica, que es lo primero que ven. Porque ese es el requisito sine qua non para todo. Para las becas y para las universidades. Lo primero que te miran, por lo menos en Reino Unido, es cuál es tu calificación. Y después ellos empiezan a ver lo otro y te empiezan a comparar. Porque eso también es una cuestión que bueno, me desanimó un poco durante el proceso, por así decirlo, porque me dio miedo. Yo soy de una muy buena universidad de Paraguay, yo creo que está entre las dos mejores, la Nacional y la Católica ahora. Yo soy fanático de la Católica en ese sentido. Pero de repente te da miedo ver que hay gente de Argentina que está aplicando, que hay gente de Chile, de Brasil, porque vos competís contra todo el mundo. Y ellos te comparan, o sea, cuando ven tus perfiles, tu perfil te comparan con gente de todo el mundo. Y analizan, esta universidad es más prestigiosa, esta universidad tiene más ranking. Entonces, mucho tiene que ver con lo que vos podés aportar, ¿verdad? Me encanta la construcción de lo que ha sido tu formación para tener una planificación y una visión a dónde querés llegar. Porque de forma paralela a lo que probablemente era tu formación en aula, esto de asistir a clases, escuchar la teoría de un docente, llevar a la práctica lo que estabas aprendiendo, en paralelo vos tenías algunas publicaciones, decías, ponerle una revista. Y qué importante que es esto, Bruno, porque no pasa únicamente con lo que logras en el aula, sino también de forma paralela a lo que vas logrando. Tu formación en inglés, por ahí alguna pasantía, algún artículo que vas escribiendo. Y todo esto va sumando a las calificaciones, porque vos decías, muchas de estas universidades te piden 4,5 para arriba, mínimamente seguramente, porque buscan también un estudiante formado académicamente casi excelente. Y para esa gente que esta noche nos está mirando, Bruno, dar ese mensaje a tanta gente que no se conforme únicamente con lo que está logrando en el aula, sino que también llevar algo de forma paralela. Sí. Para mí, o sea, eso es algo que se incentiva mucho en la Católica. Yo tuve un mentor que seguramente lo conoce, Diego, el profe Jorge Seal, Sí, ya fallecido, ¿verdad? acá lo entrevistamos un par de veces. Él, por ejemplo, fue una persona que a mí me tocó ser su alumno en el 2018 y él me motivó muchísimo. O sea, yo en ese entonces me acuerdo que, por ejemplo, ya no quería enseñar, no quería ser profesor de inglés, estaba cansado, pensaba nomás en terminar la carrera, quería liquidar todo. Y él me habló y me dijo, como joven tenés que aportar, o sea, tenés que proyectarte como docente, pero también tenés que aportar a la academia y practicar. O sea, tu primer artículo tal vez no va a ser el mejor, no vas a ganar ningún premio, pero justamente es una práctica y es algo que vos aportás y es lo que vos dejás. Y mucha gente en el futuro va a ver ese artículo y va a ver como la base de la persona en la cual te vas a convertir en algún día, ¿verdad? Y justamente, para ir cerrando un poquito esta idea, ¿verdad? Mucho de la academia, o mucha gente se centra en la academia
y como que deja de lado esta parte donde vos tenés que retribuir también. Porque Tal no es cual. solamente lo que vos aprendés y lo que vos manejás para vos, también tenés que buscar una forma de dar. Y la docencia es una de esas formas y las publicaciones es otra forma, ¿verdad? Sin Es duda alguna. justamente eso, ¿verdad? Vos sabés que, Bruno, te escucho así atentamente a lo que estás relatando y reitero, lo voy subrayando, no tiene ni 30 años esta noche nuestro invitado. Yo tengo 41 años, escucharte así realmente me llena de orgullo que hay un sector de la juventud que se siguió formando, capacitándose y que proyecta su vida todavía desde el extranjero para que en algún momento cuando retornes todo ese conocimiento pueda favorecer a una empresa privada a la que puedes pertenecer, trabajando seguramente en algún momento de fiscal, ¿por qué no? O ¿por qué no trabajando para el Palacio de Justicia? Seguramente tendrás tus propias metas personales y profesionales, pero que ese conocimiento del derecho pueda beneficiar a nuestro país desde donde a vos te toque estar. Por eso te preguntaba, ¿qué paralelamente al curso? Por ahí en tu caso derecho, Sí. otro lo puede hacer por periodismo, medicina, lo puede hacer desde la psicología, no sé, cualquier área, pero que lleve de forma paralela algo que después le termina redundando en favor de su conocimiento y formación. Así mismo. Y hay varias actividades en particular. Yo lo que siempre enfatizo también cuando hablo con la gente y cuando hablo con la gente que alumnos y también gente que se acerca por todo este proceso es el idioma. Yo creo que lo primero que uno tiene que considerar siempre es que el idioma es la puerta para absolutamente las mejores oportunidades alrededor del mundo, Y en ¿verdad? tu caso, Bruno, ¿cuánto tiempo estudiaste inglés? Es medio particular lo que voy a decir, pues yo no aprendí inglés estudiando formalmente. Yo aprendí, yo soy muy nerd, soy gamer lo de toda la vida, ¿verdad? Sí. Y aprendí inglés jugando Dota. No había servidores en Latinoamérica y yo tenía una noción básica de inglés. Entonces empecé a Contame jugar. cómo fue esa experiencia. Bueno, básicamente yo le robaba el auricular a mi hermano. O sea, él tenía Sí. un auricular pro porque él trabaja en TIO, esa cosa. Él tenía reuniones con ese auricular. Yo le robaba Sí. y me iba a mi computadora y jugaba con la gente, ¿verdad? Y nadie entendía por qué, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo estaba haciendo? Jugaba con gente y en ese juego en particular, cuando recién ingresó, creo que era 2012, solamente había chat de voz. Y yo le escuchaba a la gente de Europa. No podía elegir con quién jugar. Jugaba con gente de Europa, de Estados Unidos, de Rusia, ¿verdad? Y así fui más o menos como exponiéndome al lenguaje y fui adquiriendo el idioma. Eso, al final, cuando me dice el profesor, entendí que eso se llama natural approach, que es el acercamiento natural. Es como en realidad nosotros aprendemos el idioma. Como aprendemos guaraní. Hay mucha gente que se va, tiene guaraní en el colegio todos los años, pero no aprende nada. Pero después vos le dejas un tiempo en la cancha y te sabe hablar guaraní y se sabe manejar en ese contexto. Porque justamente vos adquirís el idioma. Y yo jugaba y jugaba mucho, ¿verdad? Y después, ponerle que empecé a los 14, a los 17 ya tenía un muy buen nivel de inglés. Y a los 18 mi hermano me dijo, Bruno, tenés demasiado buen inglés, andá, hacete profesor de inglés, ¿verdad? No vayas a perder el tiempo tratando de entrar a una carrera andá, hacete profe, ¿verdad? Y tomé un examen de ubicación del CCPA y me dijeron, tenés las cualidades. Hice un curso Sí. de preparación de 3 meses y ya me puse como profesor. a Pero los así tan 18. rápido. Ah, sí. Porque, a ver, Bruno, uno puede suponer que en el colegio te lo enseñaron, que forma parte de una cátedra que está de forma obligada ahí, porque forma parte de la malla curricular. No sé si en la universidad también te lo enseñaron, pero, a ver, habiendo jugado y habiendo tal vez educado el oído y teniendo el oído bien entrenado, todos esos elementos hicieron posible que vos hoy manejes bien el inglés y te permita trascender. Pero es el inglés más paraguayo, estadounidense, británico. ¿Cuál es el que tenés? Al principio era simpático porque yo hablaba mucho con gente de Europa, Alemania, Suiza en particular, y ellos tenían un acento medio británico. Entonces cuando yo hablaba, la gente me preguntaba si yo estudié inglés británico o australiano incluso, porque justamente vos adquirís el acento con el que más te familiarizás, ¿verdad? Tal cual. Entonces, pero siempre fue una amalgama. O sea, yo admito, yo tengo un buen nivel de inglés. O sea, no se nota de repente que soy tipo latino. Pero justamente es por una cuestión de que escuché demasiado inglés de demasiadas fuentes. Entonces, es como que eso te ayuda muchísimo a entrenar la boca y el oído. A ver, pero aparte del juego, te pregunto, Bruno, o sea, ya contaste que obviamente tu gancho, el imán, fue prácticamente escuchar esas conversaciones, competencias en Sí. juego, pero ¿solo fue eso como estrategia metodológica para el aprendizaje o también escuchaste canciones, fuiste a conferencias, veías YouTube? O sea, ¿qué más hiciste para que rápidamente... Porque una cosa maravillosa es el oído del ser humano que puede, tras ser entrenado, asociar otro idioma que no es con el que nació. En tu caso por ahí era muy del castellano, en parte el yopara con el guaraní,
Pero después el inglés por ahí no era, a menos que tu papá y tu mamá sean estadounidenses, entonces todo el tiempo te hablen, pero por ahí no es tu realidad. Entonces, escuchando con el auricular, además de eso que hiciste para que rápidamente se internalice en vos el idioma. Claro, y primero, evidentemente, escuchando y tratando de hablar. Porque con el auricular de mi hermano yo trataba de hablar también. Entonces, como que me forzaba y de repente no me entendían y tenía que darme a entender. Eso fue el número uno, porque, de nuevo, como profe lo aprendí, ¿verdad? Lo principal para hablar es intentar hablar. De repente es como que uno tiene miedo y se autorregula demasiado y es como que si no lo digo perfecto no me van a entender o se van a reír de mí. Ese es el primer filtro que hay que quitar, ¿verdad? Ese es un filtro con el cual nosotros como profesores de inglés trabajamos, le tratamos de hacer que los alumnos se sientan cómodos, que se rían, porque si vos quitas el primer filtro, después tu cerebro empieza a adquirir el idioma y te empieza a desregular. O sea, porque justamente la regulación es buena. Cuando nosotros hablamos, modulamos la voz, modulamos lo que decimos, lo que vamos a justamente a hablar en particular, pero también hay otros medias puertitas que tenemos dentro. Por ejemplo, cómo vamos a pronunciar las cosas. Y eso vos tenés que saber regular. Y eso se regula con la confianza alta. Entonces, primero tenés que perder el miedo. Una vez que perder el miedo, vas a ver que más rápido vas a progresar. Aparte de hablar, también veía en YouTube, y yo vivo de YouTube. Yo muy poco consumo, por ejemplo, otro medio que no sea YouTube. Veía cosas de historia en particular. Siempre me fascinó, por ejemplo, cómo los youtubers americanos hablan de la historia estadounidense, de la historia europea. Me encantaba a mí la historia. Yo leía y muchas veces no entendía muchas cosas y me iba a YouTube para tratar de entender y que expliquen. Y encontraba gente que desde su casa te explicaba conceptos súper complejos de una forma súper amena. Y eso también, o sea, asociaba el inglés con cosas que a mí me gustaban, porque eso es primordial para aprender un idioma. Ahora, ya que sos profesor también de inglés y que compartís tu conocimiento y tu experiencia, Bruno, ¿en qué momento recomendás el poder vincular la palabra escrita a la hora de hablar? Porque por ahí a mucha gente lo que más le interesa es el poder escuchar y entender, poder hablar, mantener una conversación oral. ¿En qué momento vos considerás ideal pasar al otro nivel, empezar a escribir? Y te pregunto esto, es un poco larga la pregunta, pero ¿por qué? Porque he visto que mucha gente por ahí por el camino tira la toalla en esto de aprender otros idiomas porque se encuentra con una barrera de la palabra escrita y no va asociando su mente los sonidos y cómo esas palabras se van armando una especie de conversación. ¿En qué momento vos decís, yo tengo que pasar ahora del aprendizaje oral del oído a la palabra escrita sin que esto termine convirtiendo una barrera de aprendizaje a quien tiene esa intención? Perfecto. Bueno, en particular, siempre cuando hablamos de idiomas tenemos 4 habilidades fundamentales. Primero es el escucha, después tenés el habla, después tenés la lectura y después tenés la habilidad de escritura, ¿verdad? Son las cuatro habilidades que siempre se evalúan luego en todo tipo de examen estandarizado. La habilidad de escucha y de lectura y justamente la del habla están muy asociadas entre sí. O sea, cuanto uno más lee, cuanto uno más escucha y cuanto uno más intenta hablar, más rápido lo desarrolla. Pero justamente hay como una pequeña disociación entre lo que es la escritura. Por eso la escritura es tan difícil, ¿verdad? Y lo que nosotros siempre recomendamos o sea, cuando era docente también se recomendaba bastante y hasta ahora le recomiendo siempre a mis alumnos es que traten de iniciar el proceso paralelamente, pero hay una realidad y es que normalmente el alumno que quiere aprender inglés primero necesita hablar, primero necesita comunicarse verbalmente y después va a avanzar a un nivel un poco más complicado. Yo, por ejemplo, te digo, yo soy profesor de inglés y me fui a rendir en Argentina, en Buenos Aires, un examen internacional justamente de lengua inglesa. Sí. Y yo hice todo el punto en todo lo que era lectura, todo lo que era habla, todo lo que era, ¿cómo se dice? Habla, lectura y la otra habilidad que me está faltando. Pero en la parte escrita, por ejemplo, no hice tal de puntos. Y eso que yo soy abogado, que yo escribo en inglés, o sea, para mostrar más, de verdad la parte escrita es la más difícil. Sí. Porque justamente... Primero, en particular, mi experiencia con el inglés es que el inglés es un idioma que tiene demasiadas ramas. En general, vos tenés palabras en inglés que vienen del latín, tenés palabras que vienen del alemán. Entonces, una palabra que suena de una manera y que se suena muy parecida a otras, se escribe de otra manera completamente distinta. Tal cual. Entonces, por eso te preguntaba, ¿en qué momento vos recomendarías que quien está empezando a estudiar inglés se meta con aquello de aprender a escribir también? Después, o sea, yo creo que siempre lo que precede a la escritura es la lectura. Entonces yo siempre digo que lo ideal sería que leas, consuma mucho lo que es libros, artículos periodísticos, cuestiones que le gusten, ¿verdad? O sea, sí. Porque justamente eso es lo fundamental.
no vas a aprender un idioma a los palos, por así decirlo. Vas a aprenderlo o vas a adquirir en realidad, porque el idioma no se aprende de un proceso consciente, se adquiere. Entonces vos vas a adquirir el idioma cuando estés haciendo algo que te gusta y vas a ir consumiendo. Y, por ejemplo, ves cómo pasa, por ejemplo, en el español. Muchas veces nosotros vemos que la gente usa abreviaciones. Te ponen por NMS, que es no más, ¿verdad? Sí. Eso es algo que la única forma de saber qué significa es leyéndolo primero y después explicando y haciendo una análisis. Por eso, lo que uno tiene que hacer primero es leer mucho. Y una vez que lee mucho, que entiende ya un poco cómo se va y se va adquiriendo justamente las estructuras gramaticales, ahí pasar a adentrarse y concentrarse en la escritura. Pero la escritura es la habilidad más difícil de todas. Entonces eso es algo que la gente tiene que saber y tiene que atemperar sus expectativas. Escribir es difícil. En español escribir es difícil. En otro idioma es más difícil todavía. Mira, en lo que fue este proceso para aplicar la beca, ¿qué tan importante fue el que vos no solo seas teacher, profesor, sino que manejes como herramienta el idioma inglés? ¿Qué tan vital fue para conseguir esta beca? Todavía no conseguí la beca, pero sí la aceptación, ¿verdad? Pero es esencial. O sea, Oxford, por ejemplo, te pide un nivel de... Ellos tienen niveles para justamente la gente que aplica posgrados. Y para aplicar a Derecho, ellos te piden un nivel que es superior al promedio. Entonces ellos te piden un nivel C1. Ahora yo tengo un nivel C2, pero te piden ellos como base C1 luego para aplicar. Entonces, si vos no tenés ese nivel, no hay forma. O sea, no te van a ni considerar. Porque justamente ellos, además de pedirte un examen estandarizado internacional, que puede ser el IELTS o el TOEFL, yo hice el IELTS, te piden que vos hagas un ensayo académico sobre una cuestión particular. Yo hice específicamente sobre el fuero ambiental, ¿verdad? Pero es algo técnico en derecho y en inglés. Totalmente en inglés. Totalmente narrado en inglés. Narrado en inglés. Ahora, ¿quién te da la certificación para determinadas categorías? A ver, yo puedo suponer que te da una institución, pero cuando uno ya mira para afuera y te están exigiendo esa categoría, ¿quién certifica? Justamente los administradores de los exámenes. Por ejemplo, el TOEFL, el IELTS, ¿verdad? El British Council es el que se encarga de administrar el IELTS. El TOEFL es, bueno, la embajada estadounidense en general, creo, ahora no estoy tan seguro. Pero sí, vos tomás esos exámenes que están puntuados y de acuerdo a tu puntaje en cada una de las áreas, después se suma todo eso, te hace un promedio y tu nota promedio es la que te da una letra. Y tenés justamente A1, A2, B1, B2, C1 que ya es una persona con un inglés o con un idioma avanzado y C2 que es una persona con un inglés ya profesional. ¿Hasta C se llega? Hasta C2, sí. Hasta C2. Ese es el tope. O sea, para sacar en limpio lo que estamos hablando con extensión, si no tuvieras el inglés, más allá de los niveles que tenés, aplicar y eventualmente conseguir la beca prácticamente sería imposible. Imposible. Ellos te filtran. O sea, las universidades a las que yo apliqué te filtran si no tenés el inglés. Lo primero que te preguntan es, ¿tenés los credenciales de inglés? Porque todo el curso es en inglés. Sí. Y no le puedes preguntar a nadie ahí, o sea, no vas a poder hablar en español, no vas a poder, todo es en inglés. Bueno, ahora quiero salirme del inglés y abocarme un poco a lo que es la beca que deseo de corazón, por lo que me contás y veo de tu perfil profesional, te pueda salir. Porque sos un talento que debería posteriormente en nuestro país, desde el sector privado o público, aprovechar y que lo que vayas a aprender lo apliques aquí en nuestro país y no te quedes allá en el Reino Unido, ¿verdad? Claro. A ver, eventualmente de que consigas la beca, ¿cómo es el estudio? Bueno, nosotros, viendo el cronograma presentado por la Universidad de Oxford, empezamos las clases en septiembre. Básicamente tenemos 2 terms, le dicen, ¿verdad? Que son básicamente 2 semestres, por así decirlo, pero creo que no duran 6 meses. Creo que duran un poquito menos. Creo que duran alrededor de 3 meses cada uno, ¿verdad? Sí. Y en esos terms, en particular, Oxford administra las clases de 2 maneras. Una es a través de seminarios, que es justamente con, por así decirlo, con el grupo reducido de personas que están siguiendo tu materia, ¿verdad? Porque en particular somos 30 nomás los que somos aceptados al MJUR o MJUR, ¿verdad? Entonces, de entre esos, vamos otra vez viendo quiénes entran dentro de cada clase y el profesor está con ese grupo reducido. Y también te piden ensayos semanales para que vos tengas un one-on-one con el profesor. O sea, una eminencia del derecho te pide que vos mandes un ensayo y vos te sentás después cuando él te dice con él y debatís sobre tu ensayo. Puede ser una pregunta abierta. ¿Eso sería un mano a mano? Un mano a mano con el profesor y él te va a decir, bueno, fundamentame tu opinión. ¿Por qué esto? ¿Qué sustenta tu posición doctrinaria? ¿Por qué me decís esto? Y básicamente es un método socrático. Vas debatiendo, vas viendo, vas
justamente aprendiendo de una cierta forma por absorción y también por exposición a lo que sabe el profesor y a lo que investigaste, porque justamente todas las semanas presentas. Ahora, Bruno, cuando hablas de 30 integrantes, ¿esto tiene que ver con 30 paraguayos o en su totalidad de la región? En su totalidad de todos los que son del sistema romano continental o derecho civil. Ellos tienen un curso aparte que se llama BCL para todos los que son de países de derecho anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra, etc. Y después tiene el MJUR, que es para todo el mundo que tenga justamente el sistema romano continental de derecho civil. Es la forma en la cual nosotros tenemos nuestro sistema codificado, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, eso es de todo el mundo. Yo soy el único paraguayo que fue admitido esta ronda, ¿verdad? Yo conozco a otros paraguayos que también... Espera, fuiste el único paraguayo. El único paraguayo. ¿En serio, el único paraguayo? El único paraguayo para este curso en particular, el único paraguayo. ¿Este curso sería una maestría, un doctorado? ¿Qué sería? Maestría, una maestría de 1 año. Una maestría de 1 año. Para que vos te recibas allá, eventualmente cuando finalice el periodo obligatorio de asistencia y todo lo que me contaste, ¿también se prepara una tesis o ya es innecesario en este proceso? Depende. Uno puede optar uno puede elegir 4 materias en particular, ¿verdad? Y bueno, en una de esas materias puede elegir una disertación, que vendría a ser como un trabajo final de grado. Sí. Entonces uno elige, por ejemplo, una materia, no sé, le gusta derecho ambiental, yo voy a elegir derecho ambiental, por ejemplo, entre una de mis 4 opciones, y yo hago una disertación sobre ese tema. Pero las otras materias las tengo que rendir como lo rinden todo lo demás, que es en un examen que dura creo que 3 horas y son 4 preguntas y son 4 preguntas obligatorias y después tenés que responderlas. Tenés una opción o una umbrella, por así decirlo, de opciones para elegir. Y bueno, vos vas desarrollando los puntos y tratás de conseguir la nota para pasar, ¿verdad? ¿Cómo se puede saber, a ver, Bruno, que lo que aprendes allá en el Reino Unido en cuanto a lo que es el derecho de lo que vos estás eligiendo para tu formación no está tan distante de la realidad del derecho de Paraguay? O sea, es una pregunta que me encanta, porque siempre me encanta hablar del derecho anglosajón y el derecho romano continental. Bueno, primero que nada, hay una diferencia, ¿verdad?, sustancial de cómo se maneja el derecho anglosajón y el derecho romano continental. Hay, de verdad que los sistemas son distintos, el valor de los fallos judiciales son distintos, pero sí, hay cuestiones fundamentales como principios propios y el razonamiento jurídico, ¿verdad?, y costumbres propias que se manejan dentro de lo que es el derecho en sí, que son comunes. Entonces, a pesar de esta diferencia, voy a tomar un poquito de agua también, a pesar de esta diferencia, sí, lo que ocurre también es que esto le nutre a todos los que van afuera y aprenden también a pensar como piensa un abogado de derecho anglosajón. Es como que vos adquirís de cierta manera las habilidades, porque por ejemplo, te comento algo para darte un ejemplo práctico. sí. En el derecho anglosajón, los abogados tienen que escribir absolutamente todas las posibles contingencias, riesgos, todo lo relacionado a un negocio jurídico. Si vos querés vender un auto, tu contrato puede tener 50 páginas también. ¿Por qué? Porque dentro del derecho anglosajón no existe lo que es, o el derecho contractual anglosajón, derecho británico contractual, no existe lo que es la buena fe per se. Si nosotros no pactamos que existe la buena fe, o que aplica la buena fe en nuestro contrato, yo tengo que prever absolutamente todo. Porque si yo no establezco de forma escrita eso, vos me puedes salir mañana con un viernes 13 y yo no te puedo hacer nada porque no te dan el contrato. Eso es distinto a nuestro sistema, porque Sí. nuestro sistema, al defecto del contrato o a la falta del contrato, nosotros podemos agarrar y mirar el Código Civil. ¿Qué dice el Código Civil sobre este negocio jurídico en particular? Entonces, los abogados anglosajones tienen otra forma de pensar. Son mucho más previsores, son mucho más puntillosos. Y eso es algo, por ejemplo, que te sirve como abogado independientemente de donde estés. ¿Por qué te pregunto esto? Porque uno puede suponer que sí, bien, vas a tener una formación, ojalá salga la beca y tenés esa maestría terminada ahí en el Reino Unido. El espíritu de las leyes, como solíamos escuchar anteriormente, ¿qué tan distante es de lo que tenés allá de lo que tenés acá? Cuando se trata de interpretar lo que está, ya sea en tu Constitución Nacional, en los códigos que tenemos, a veces en los decretos que tenemos y todas las normativas que provienen a través del Congreso Nacional. Y por eso me interesa saber si bien tu formación va a ser fantástica, porque es de Europa y me parece bastante desarrollada en esa materia, pero qué tan distante el espíritu de leyes de allá no está tan lejos de lo que es de la interpretación acá en nuestro país.
El derecho en sí es un fenómeno que va evolucionando constantemente, ¿verdad? Y en particular, ¿verdad? Muchas de las instituciones o figuras que nosotros tenemos son compartidas. En realidad, el espíritu de la norma puede entenderse como que fue evolucionando y nosotros lo fuimos trayendo allá. Nosotros, por ejemplo, la constitución que tenemos la traemos de Estados Unidos. El modelo de constitución que tenemos lo traemos de Estados Unidos, ¿verdad? El modelo constitucional per se. Y justamente, el espíritu de la norma se encuentra imbuido dentro de eso y no es distante. Nosotros podemos, viendo cómo progresó el derecho en Reino Unido o viendo cómo progresó el derecho en Estados Unidos, ver justamente instituciones que acá se replican, que acá están tomando fuerza, derechos que allá, por ejemplo, ya son completamente reconocidos, que acá están recién gestándose. Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una muy buena y ya desarrollada, amplísimamente desarrollada doctrina sobre, por ejemplo, la censura a actos o manifestaciones públicas. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos el caso Skolky, sí, donde, no sé si te puedo dar un poco de contexto, pero en Estados Unidos, para darte más un ejemplo claro, ¿verdad? En Estados Unidos, un pueblo llamado Skolky paró una manifestación de neonazis en un año determinado, ¿verdad? Y dijo, nosotros vamos a parar tu manifestación porque vos estás propagando un discurso de odio, vos estás propagando ideas que van en contra de lo que es lo que nosotros defendemos, ¿verdad? Estos manifestantes le demandan a Skolky y esto llega a la Corte Suprema y ellos le contratan a un abogado que es judío. Y este abogado judío les defiende y hace que los neonazis terminen ganando el juicio diciendo lo siguiente: nosotros no podemos establecer, por ejemplo, que se vulneren o de cierta manera se limite la libertad de expresión cuando no estamos de acuerdo con el mensaje, porque eso permite que el Estado sea autoritario después y nosotros no vamos a poder controlar el poder del Estado cuando éste sea autoritario. Entonces, desde antes no tenemos que sentar la base de la democracia y permitir la libertad de expresión. Y estas ideas, por ejemplo, son ideas que nosotros podemos trasladar acá a Paraguay. Nosotros tenemos casos específicos donde, por ejemplo, tenemos municipalidades que frenan manifestaciones y vos te pones a pensar, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué frenan estos actos? ¿Por qué frenan estas manifestaciones en particular? Y eso es aplicable acá. O sea, el espíritu de la norma está presente, solamente que está más desarrollado incluso allá. Hablando de espíritus de análisis o de la esencia de estas leyes, creo que esta es una etapa en la que se está viviendo mucho de podemos sentarnos a mirar lo que dicen nuestras leyes y saber si continuar con ellas o ajustarlas a las que hoy, por ejemplo, tiene Estados Unidos o la Unión Europea, etc. Te tiro algunos términos que seguramente, y que no sé si va a formar parte de tu formación, pero que con tu maestría o doctorado va a permitir analizar si forma parte o no de nuestra esencia y tradición. Hoy se habla mucho de revisar el concepto de familia. Si el concepto de familia en Paraguay es papá, mamá, hijos. Si el concepto de matrimonio igualitario o el matrimonio que tenemos como base aquí en Paraguay es únicamente el permitido en lo civil, que es hombre y una mujer. Acerca de las adopciones, acerca del medio ambiente, que estabas hablando un poco que en Paraguay hay una especie de resistencia a la sugerencia de la Unión Europea de cómo producir la tierra, cómo producir los alimentos, cómo producir ya sea la fruta, verdura, carne, etcétera, que ahora mismo hay una especie de debate todavía y que incluso Santiago Peña hablaba de que ya que la Unión Europea nos pone mucha traba a través de Francia, ¿por qué no mirar ya Asia? ¿Por qué no mirar ya otros mercados? Ya que hace más de 20 años la Unión Europea le pone trabas a Paraguay. ¿Por qué te cito todo esto? Porque también forma parte del derecho internacional de cómo se manejan otros países y nos afectan diplomática y económicamente. Entonces, cuando llegue ese momento del debate del concepto de familia, del concepto de género, del concepto de producción, ¿qué papel cumplís ahí vos como abogado? Primeramente yo soy docente, ¿sabes? Yo siempre digo, antes que abogado, antes que todo lo demás, yo soy docente. Entonces, yo siempre tengo que incentivar el debate. Yo estoy como docente en la Nacional, en la Católica, y en ambas instituciones se mantiene justamente lo que es el moto de buscar, primeramente, tener profesionales pensantes. La decisión que tomen, y en particular los conceptos que se quieran adoptar, pueden ser completamente polarizados los que tenemos ahora, pueden seguir la misma línea, pero justamente, de nuevo, como docente yo lo que tengo que hacer es, y es lo que quiero hacer justamente porque yo te manifesté que yo quiero volver y quiero seguir acá como docente y quiero inculcar a la gente, es
preparar a los profesionales para tener debates de rigor, para tener debates verdaderamente profundos que vayan directamente a la medular de las cuestiones, que analicen todo, pero desde un punto de vista objetivo, primeramente científico, y también desde un punto de vista legal. Porque muchas veces uno escucha, por ejemplo, hablar o que la gente en particular dice que el derecho está muy desasociado de la realidad, que el derecho es distinto a la realidad. Y es cierto, el derecho es un fenómeno que muchas veces tendría que ser proactivo, pero en la mayoría de las veces es reactivo. El derecho se adapta a la sociedad. Entonces, lo que yo propongo y lo que yo siempre digo que voy a hacer y lo que yo hago ahora es siempre dar esos espacios de debate. Independientemente de la decisión que terminen tomando en el futuro, lo ideal es sentar a la gente, consensuar y debatir y tener verdaderamente debates productivos, que es algo que no se ve mucho por ahora, ¿verdad? De estos temas justamente que mencionaste, están muy polarizados. No Sí. hay un debate verdadero de, bueno, vamos a sentarnos, vamos a discutir sobre qué es lo que nosotros consideramos como familia, pero vamos a discutir doctrinariamente. No, muchas veces hay sesgos directamente y es normal. Sí. Es normal, es algo que se va a ver y se va a reiterar a lo largo del tiempo y por eso es que yo tengo fe, ¿verdad? De esta manera, o lo pongo de esta manera, yo tengo fe o tengo la noción o de cierta manera la concepción de que eventualmente nosotros vamos a pasar la etapa de chocar nomás. Va a ser algo de, bueno, vamos a debatir y vamos a presentar argumentos y vamos a presentar proyectos de leyes decentes y vamos a debatir cada uno de los puntos que queremos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer y es lo que yo quiero como docente, ¿verdad? Porque yo te estaba hablando del derecho internacional prácticamente, Sí. pero imagínate que viniéramos a cuestiones más internas, más caseras y que pueden ser de interés políticos. Ejemplo, si alguna vez le dicen a Bruno le vamos a pedir una especie de dictamen o tal vez una opinión en su rol de abogado especialista y queremos saber qué recomendaría como cambio de la Constitución Nacional en lo político. Ejemplo, te dicen, es momento de hablar de una reelección presidencial, es momento de hablar del balotage, una segunda vuelta como ocurre en otros países, es momento de pensar en de un sistema de elección diferente al que tenemos, si bien es casi nuevo que se dio con esto del voto preferencial. Sí. Es hora de pensar en buscar un cambio en la edad de los jóvenes para ir a votar, no por ejemplo 18 o lo que sería una mayoría de edad, sino ¿por qué no habilitar para aquellos adolescentes que tienen 16 años en adelante? Entonces, imagínate que se te dé a vos, Bruno, en tu rol de abogado, la función de plasmar una opinión como abogado y decir, ¿corresponde una reelección? No corresponde. ¿Hay un fundamento para un balotaje? No lo hay. ¿Corresponde hacer un cambio de edad para ir a votar? Imagínate que te den a vos esa labor. Y sería el sueño del pibe, por así decirlo, ¿verdad? Hay muchas cosas que uno puede considerar que bueno, se tienen que modificar, pero justamente una de las ramas en las cuales me voy a especializar es el derecho constitucional, ¿verdad? Y en particular el derecho constitucional está muy ligado a la coyuntura política. Hay que tener mucho cuidado cuando se habla justamente de cualquier tipo de reforma, enmienda, en particular de cualquier normativa, pero específicamente la Constitución es algo que va muy por encima del riesgo político, porque justamente un cambio puede habilitar, por así decirlo, una dictadura o, por así decirlo, consecuencias nefastas. Ahora, en particular, analizando específicamente qué cosas, por ejemplo, podría analizar bastante o profundizar bastante es los alcances del poder legislativo, por ejemplo, en Paraguay. Mucha gente, por ejemplo, habla de la preeminencia de la figura del presidente. Mucha gente habla de que, bueno, el presidente es el que corta la torta, el partido que tiene al presidente es el que tiene el poder. Pero en realidad nosotros sabemos, y esto se constata, ¿verdad?, que el poder verdadero está en el legislativo. Tal cual. Entonces, eso es algo que mucha gente no lo considera al momento de analizar. Y justamente es algo que a mí me encanta tocar o profundizar siempre, porque ahí es en donde en realidad tendría que haber una reingeniería en cómo nosotros trabajamos, en cómo se conforma y en cómo se trabaja con el legislativo. Porque ahí radica el poder verdadero. Tal cual. Porque supongamos que tengamos un presidente que, bueno, es de un cuadro opositor, si no tiene mayoría en el Congreso. Ocurre con Fernando Lugo. Ocurrió con Fernando Lugo. Entonces, por eso, la coyuntura política es sumamente importante. Y en Paraguay en particular, creo que la institución que más revisión o más control o tutelaje
o análisis académico requiere es el legislativo, no tanto el ejecutivo. El ejecutivo, la cuestión de la reelección es algo que se manejó muchísimo. Existe todavía un miedo dentro de la población de que se repita la dictadura, ¿verdad? Entonces es como que, bueno, se toma con mucho recelo ese tema. Pero justamente tiene que ver con la coyuntura. En otros países, por ejemplo, vos tocas el tema de la reelección y es algo que, bueno, vaya y pase. Sí. Pero en Paraguay existe todavía ese miedo y ese miedo está centrado y tiene su base justamente en los años en los cuales estuvimos nosotros en casa. Vos citaste a un pensador que aquí en esa misma silla lo tuvimos alguna vez antes de que falleciera, Jorge Seal, en materia de constitución. Siempre que había alguna duda en esa lista de gente que entiende de la Carta Magna, de asuntos que pueden ser complicados o de artículos que pueden chocar por los intereses, generalmente le llamábamos a él. Y uno de los temas era precisamente la reelección. El otro, el balotaje, que en algún momento se decía puede favorecer muchísimo a la oposición, que muchas veces estando tan debilitada, y creo que hablaste de la coyuntura, hablaste del momento, y vemos muchas veces esto, Bruno, que favorece el sistema actual a que siempre sea el Partido Colorado el que termine ganando porque tiene votos cautivos, ese funcionariado público que termina favoreciendo con 1.200.000 votos, casi 1.500.000 votos, garantizados prácticamente cuando hay una presidencial. Pero si tuviésemos alguna vez la segunda vuelta y pudiese esa oposición estar aglutinada, por ahí puede tambalear el Partido Colorado. Claro. Justamente por eso, una constitución muchas veces es como la manifestación de la conciencia colectiva en ese momento en particular. Por eso es que, por ejemplo, la Constitución del 92, con todos sus efectos, con todas sus sombras, ¿verdad? Es una constitución tan linda. Uno la analiza y la compara con la Constitución colombiana, que vino un año antes, y uno se da cuenta de que verdaderamente hubieron personas que estuvieron pensando muchísimo para el trabajo que se hizo en esa Constitución. El artículo 4, por ejemplo, para mí es una obra maestra, ¿verdad? No porque sí el modelo de las convenciones en general de derechos humanos en particular, pero sino porque la forma en la que se redactó te permite hacer mucho. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho. Yo hice un artículo sobre el artículo 4, me parece un artículo fenomenal. Y es un artículo que habla de la vida, ¿verdad? Y justamente en el derecho muchas cosas no son absolutas, ¿verdad? Muy pocas veces vas a encontrar lo que es absoluto, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho la frase, se protege la vida en general desde la concepción. Porque ese en general y esa coma que se mete ahí, sí, es una maravilla jurídica. ¿Por qué? Porque te permite ver los casos donde, por ejemplo, hay embarazos ectópicos. Y ahí si vos tenés una norma dura que te dice se protege se protege la vida y no hay peros, se te va a morir el hijo y se te va a morir la mamá. Estamos hablando de gente que pensó en los años 90. Claro, exactamente. Pero para mí ellos fueron, o sea, esa constitución tuvo la suerte de ser elaborada por lo que era la primavera intelectual paraguaya. Era la primavera democrática y la primavera intelectual. La gente que estuvo trabajando en esa constitución. Una de mis profesoras, Irigoitia, era la secretaria general de la convención, por ejemplo. Yo tuve la suerte de ser su alumno, ¿verdad? Y son esos pequeños detalles que uno cuando entiende derecho y entiende, por ejemplo, justamente de la significancia de una coma o de una palabra, es como que se queda así. Ahora, Bruno, vos sos bastante joven todavía, pero ya con una muy buena formación. De esa generación que te toca a vos, que tiene menos de 30 años y cuando se juntan, se reúnen y hablan de los ideales que tienen acerca del país y de la normativa de derecho, ¿qué te gustaría o qué crees que también la gente de tu segmento de edad cree que tendría que cambiarse en materia de derechos de nuestro país? O en todo caso, si no cambiar, reforzar. Bueno, primero, muchos de mis amigos están en lo que es el área corporativa, ¿verdad? Entonces creemos que hay muchas cosas que se pueden mejorar en el área corporativa, ¿verdad? En particular, celebramos, por ejemplo, la inclusión ahora de la figura de la empresa por acciones simplificadas, ¿verdad? En general. Pero eso es muy abstracto. Voy a ir a algo un poquito más sencillo, ¿verdad? En materia de derecho ambiental, que es también un área que a mí me encanta, me apasiona. En Paraguay, por ejemplo, yo sostengo, y muchos de mis amigos también, ¿verdad? Gente brillante, te digo. Te comento también que yo no me considero ni por si acaso el más inteligente de mis amigos, ni en mi promoción, ni en nada por el estilo, ¿verdad? Entonces hay gente brillante, absolutamente brillante, te puedo dar nombre incluso por si alguna vez quieren, son personas excelentes, ¿verdad? Y uno de los temas que yo siempre planteo y que siempre defiendo es
o que siempre planteo como que tiene que ser uno de los pilares del Paraguay, el futuro que apunta a los objetivos y metas de desarrollo sostenible, es justamente el fuero ambiental. Es justamente la creación de una jurisdicción específica de derecho ambiental. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad? Eso es algo que siempre me preguntan. ¿Y para qué es lo que vos querés un fuero ambiental? ¿Qué es lo que vos ganás con eso? Sí. Y en particular, nosotros sabemos que hay, por ejemplo, fueros para lo que es cuestiones de derecho laboral, cuestiones de derecho de niñez, cuestiones de derecho penal. El foro ambiental para mí sería una solución para varios problemas que tiene el Paraguay en materia de protección ambiental. Uno, tiene un beneficio que es que mejora justamente la imagen país. O sea, la gente mira afuera y dice, espera un poco, Paraguay tiene un fuero ambiental. Paraguay es un país que está apuntando al progreso. Eso es número uno, ya te mejora, ya te hace más lindo a la opinión internacional. En segundo lugar, vas a tener jueces especializados. Cada rama del derecho, esto es algo que mucha gente no maneja, entonces quiero especializar. Cada rama del derecho tiene principios particulares que le rigen a sí mismo. O sea, por ejemplo, en derecho civil nosotros tenemos un principio que es bastante común, es que lo que no está prohibido está permitido. O sea, si yo miro el Código Civil y no veo que expresamente esté prohibido que yo tenga una corbata roja, Sí. yo puedo usar una corbata roja, a no ser que esté expresamente prohibido, ¿verdad? En materia administrativa no es así. En derecho administrativo, el principio, por ejemplo, es lo que no está expresamente autorizado, no está permitido. Entonces, no puede venir, por ejemplo, un fiscal a decirme, bueno, no un fiscal, no puede venir la Z a decirme, bueno, mostrame la foto de vos cuando eras nito. ¿Por qué? ¿Para qué? No, eso no tenés esa facultad de ningún lado. ¿Por qué me vas a pedir eso a mí? Entonces, en derecho ambiental también hay principios propios que no los manejan los jueces comunes y corrientes. Y eso, por ejemplo, ese cambio sería excelente. O sea, vas a descomprimir juzgados, vas a poder trabajar en un código procesal ambiental para que la gente pueda de verdad hacer valer sus derechos ambientales. Ahora mismo hay todavía una discusión sobre cómo yo voy a tutelar los derechos de una comunidad que está sufriendo daños ambientales, por ejemplo. Hasta hoy en día, estamos en el año 2024. Tal cual. Bruno, esta noche estamos hablando contigo para conocer un poco tu perfil y para, de algún modo, también hacer llegar esa voz de que, así como a vos, a más personas que se formaron, tienen una edad de productividad, de conocimiento, se les pueda conceder en el extranjero una beca y después volver a Paraguay, por supuesto. Esta noche está con nosotros Bruno Caballero. Hacemos una breve pausa y a la vuelta seguimos charlando con él en lo que queda esta noche de Voces, para conocer esa visión de abogado desde una mente joven, creadora, pensante y trabajadora. A la vuelta a la pausa, un poco más acerca de esta entrevista de perfil. Esta noche estamos hablando con el abogado Bruno Caballero, que nos va relatando su experiencia y esa relación que tiene con su conocimiento, pero no solo eso, es también traductor público, siendo muy joven, y que esperemos esa beca que al principio nos estaba señalando se le pueda conceder, decías, en el Reino Unido. Sí, Es para una maestría. maestría en la Universidad de Oxford. ¿Qué falta para que se concrete eso? Ya hice todo el proceso de la beca, estoy aplicando el programa Chevening, ¿verdad? En teoría ya pasé las entrevistas, ya está evaluándose justamente mi aplicación en Londres y bueno, en junio sabría si es que tengo la beca. Falta poco, ¿eh? Falta poquito. ¿Cuánto queda? Un mes prácticamente. Un mes, la ansiedad está a 1000. Pero seguro. Ya nos contó un poco más temprano, para la gente que se está enganchando a la entrevista, todo el proceso que hizo, además de esa formación en inglés y otros que de forma paralela fue tomando como curso e incluso algunas publicaciones en revistas. Qué importante que es que vayamos generando producción de forma paralela a la enseñanza que recibimos en la universidad. Quería pedirte cierta opinión también en materia de lo que vendría a ser eso que vos señalabas, separando un poco lo que es la cuestión administrativa. Porque en algún momento para quien estudia Derecho y pretende dar con conocimiento algo que forma parte de nuestra vida práctica, cómo ejecutar, por sobre todo cuando se trata de, en un control rutinario de la Policía Nacional, de la Policía Municipal de Tránsito, de la Patrulla Caminera, que te dice, si bien hoy no estamos viendo ello por una reglamentación del MOPC, pero si se diera, ¿en qué casos administrativamente corresponde lo que es, uno, una barrera, dos, el alcotés? Bueno, en particular yo no soy penalista y tampoco estoy en el área administrativa, entonces no es mi área de expertise, ¿verdad? Igual, normalmente lo que yo suelo decirle a la gente sobre esto, porque una pregunta que se hace siempre, ¿verdad?
no es nomás algo que yo manejo particularmente. Tiene mucho que ver con lo que la normativa expresamente establece o estipula. Como yo no la manejo, no te puedo decir, sabes que está bien o está correcta en este ámbito particular, pero sí te puedo hablar de un caso que yo siempre debato con la gente, que es, por ejemplo, la ley que rige a la patrulla caminera y, por ejemplo, lo que viene a ser la ley la ley de tránsito de Asunción, por ejemplo. Sí. Ahí hay una cuestión, por ejemplo, que yo siempre debato, ¿verdad? Se chocan. Se chocan porque, por ejemplo, si vos estás manejando en ruta, Sí. pasar una luz amarilla no es en sí una infracción. Pero si vos estás manejando en las calles de Asunción y te agarra la PMT y vos cruzaste en amarillo, te dicen que sí fue una infracción. Y ahí es donde hay una colisión, donde nosotros tenemos que analizar cuál es la normativa que rige en realidad, ¿verdad? Yo tengo muchas personas que me dicen, no, es una normativa particular de la Asunción, entonces tienen que regir la normativa de Asunción, y otra gente me dice, no, la normativa de la patrulla caminera es a nivel nacional, entonces esa es la que tiene que primar, ¿verdad? Y siempre se da ese choque. En particular, yo no tengo la respuesta, pero te digo nomás, es algo que se analiza siempre y es algo que mucho tiene que ver con los principios del derecho, cómo uno encara esta cuestión y, en particular, qué es lo que dice expresamente la normativa. En derecho administrativo, como te había comentado, la regla de oro es, si no está expresamente autorizado, Tal cual. no está permitido. Mira, Bruno, nos queda muy poquito, pero para cerrar la entrevista y para la gente que nos está mirando, motivar desde esta nota a que la gente siga, quizás no directamente derecho, si quiere hacer lo que lo haga, pero que estudie siempre algo. Cuando uno va a aplicar y conseguir una beca, ¿qué tan importante es tener o no tener hijos? Porque por ahí puede ser una dificultad para mucha gente porque hay una preocupación natural, económica también, pero frena para aquella persona que tiene, por ejemplo, un hijo, dos hijos, tres, para viajar al extranjero. No, en particular las universidades a las cuales yo apliqué, por ejemplo, yo me puse a leer detenidamente lo que ellos tienen. Y normalmente las universidades te ofrecen, por ejemplo, la acomodación también para tu familia. O sea, si vos aplicás y vos desde el día uno decís, sabes que yo tengo un hijo, o yo tengo pareja, ahora tengo una esposa, vos vas a abonar un poquito más seguramente por la acomodación, pero vos podés irte con tu hijo. Es más, mucha gente que está en el grupo del MJUR, que justamente formamos ya ahora entre los que fuimos aceptados, Sí. tienen ya hijos. Y ellos están analizando la posibilidad de llevarle a su hijo o no. Y todo depende de la universidad, porque la universidad normalmente te da la opción de decir, bueno, si querés venir, podés venir y vas a pagar este canon extra nomás para traerle a tu hijo, y tu esposa, por ejemplo, no puede o tu esposo no puede trabajar, porque evidentemente la visa te limita mucho si va a poder trabajar o no, ¿verdad? Pero en prima facie no es una limitación. Es una consideración importante. Evidentemente, uno quiere estar presente en lo que es la crianza de los hijos, no quiere perder un año, o sea, es mucho tiempo de repente. Pero tampoco tiene que ser, tampoco si la idea está y la prioridad es irse a estudiar en el exterior, no debería por qué frenar. Es algo que yo siempre le digo a la gente. Bruno, en caso de que te salga la maestría, la culmines, vuelvas a Paraguay, ¿qué peso te da? Entiendo el conocimiento, pero en un concurso de oposición, ¿qué peso te da esa maestría? Ejemplo, para una fiscalía o para algún cargo dentro del Poder Judicial. Bueno, en particular, lastimosamente yo sostengo que peso para eso no creo que mucho me aporte, ¿verdad? Más que nada, yo quiero irme al exterior, no solamente, o sea, no es mi intención concursar, por así decirlo, para ser juez. Mi intención está más en aprender y venir y ser docente. Yo quiero ese conocimiento para ser docente. Yo sé que el título, incluso aunque no tenga sentido, se va a equiparar con el título de otra persona, que puede ser uno de acá, que puede ser uno de Chile, puede ser argentino, se puede equiparar independiente del ranking, ¿verdad? Pero ahí pues no está el génesis o el quid de la cuestión. Yo no quiero el título simplemente porque, tengo un título y soy mejor. Yo quiero el título por el conocimiento. Yo quiero venir y quiero aportar. Yo quiero estar acá y enseñarle a la gente que se puede. La mayoría de la gente, SEAL, no se fue por el título a Harvard. Siempre dijo eso. Yo no me fui por el título. No fue ni lo más importante que hice en mi vida. Yo lo hice esto porque quería profesionalizarme, porque quería mejorar y quería venir a aportar. Y él efectivamente eso. Y yo soy fruto de eso. O sea, yo miro a SEAL, él es mi mentor. Y yo miro y de repente incluso lloro, ¿verdad? Pero bueno. Pero pienso en él como esa persona que me metió esa semillita. Y lo mismo estoy haciendo yo ahora y lo mismo quiero hacer. Bruno, ha sido un gusto charlar contigo, de vuelta desde Voces, conociendo tu perfil, un poco esta nota de semblanza, esperando de que la beca en junio
desde Reino Unido te digan que es tuya. Gracias, muchísimas gracias, Diego. Yo te agradezco muchísimo la oportunidad y para mí es una excelente oportunidad para hablar con la audiencia en sí, hablar contigo, ¿verdad? Porque es algo muy lindo poder explicar un poco esta experiencia y también me pongo a disposición del público si es necesario, ¿verdad? Si quieren contactarme para que yo les guíe también en el proceso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Bruno Caballero, con 27 años, es abogado, es traductor público, ya tiene experiencia en algunas funciones y esperemos que se pueda dar esa maestría en Reino Unido. Y más jóvenes como él sigan estudiando y capacitándose, por supuesto. Gracias, Bruno, y a la gente que nos siguió en las redes sociales de América, de A24. Arrancamos bien temprano América Noticias desde las 7 y Guarani Tepe desde las 6:30 de la mañana. Que descansen.